Está grabando la llamada. Ahora sí. Ahora Sí, de hecho, yo no me quiero extender mucho. Ok. Bienvenida Alexandra, que no te saludé, Ariana, Francis. Hola. Aquí está Tony también. Sí, hola. Hola, Alexandra. ¿Cómo se han sentido los papás? ¿Cómo te has sentido? Buenas allá? noches. Hola. Todo bien, gracias a Qué Dios. bueno, qué bueno. ¿Muchos antojos o cero antojos todavía? No, todavía no. Ah, bueno, Tony, disfruta de ese espacio de calma. Aquí, ya va. Pongo aquí. Esperen un segundito, que es que pongo a cargar el teléfono en una base. Sí, listo. Hola, Francis, ¿cómo estás? Francis 2. ¿Cómo estás, Yare? Bueno, Francis, tenemos 4 Francis en el grupo. Cuando quieras, Nabil. Bueno, oramos. Sí, claro. Ok. Amado Dios, una vez te damos gracias, una vez más. Gracias porque pues todos tus propósitos se cumplen. Ayúdanos a entenderlo. Ayúdanos a mirar más allá de nuestra limitada vista, de nuestros limitados corazones y de nuestras limitadas mentes. Permite que sean tu sabiduría, tus promesas, tus palabras, el conocimiento de ti, el buscar acercarnos a tu presencia, lo que llene e inunde nuestros corazones, Señor. Que tu gracia sea aquella la que nos da la oportunidad de brillar para otros, que el conocimiento sea parte de eso que vamos a tocar hoy, pero simplemente para poder defender tu verdad. Sin embargo, entendemos que es tu Espíritu Santo quien nos va a decir qué debemos hacer o decir, y pues definitivamente ayúdanos a no luchar en nuestra humanidad para que todo lo que hagamos sea guiado por ti. Que este tiempo que vamos a compartir tus verdades, seas tú hablando a nuestros corazones. Que en este tiempo, Señor, podamos tener discernimiento de aquellas cosas que tú quieres que conozcamos y pues definitivamente salir de aquí cambiados y transformados por ese poquito de material que vamos a ver. Gracias por cada uno de los muchachos que están aquí, los que no han llegado todavía. Llena sus corazones, sus vidas, sus familias y sus finanzas. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Comenzamos entonces. Hoy vamos a ver Santiago, primera y segunda de Pedro, ¿cierto? Sí. Así es. Bueno, en los libros del Nuevo Testamento, lo que vamos a ver hoy es dos cartas de sufrimiento, ¿verdad? Y una carta haciendo referencia a los falsos maestros. Pero volvemos aquí, repasamos un poquito lo que desde un principio hemos ido tocando como tema, ¿no? Ya vimos que 13 cartas eran de Pablo, ¿verdad? Y hay 8 cartas generales. De esas 8 cartas generales, ¿verdad? Una era dirigida a los hebreos y las demás sí son generales a toda la iglesia, pues en general, ¿ok? Entonces, pero tanto Hebreos como Santiago como Primera de Pedro son cartas a los que sufren.
¿Por qué sufrían? Pues ya vamos a hablar de ello, ¿verdad? Y las cartas sobre los falsos maestros, que es segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan y Judas, ¿ok? Entonces, para ir teniendo un poquito de discernimiento, que el conocimiento nos lleve a tener más sentido de perspectiva para orar, para pedirle a Dios, para que maduremos espiritualmente y no solamente podamos pedir para nosotros y por nosotros, que lo que pidamos de nosotros sea para poder cumplir el propósito de Dios y que pues definitivamente no seamos engañados, ¿verdad? Entonces, esa es la mirada que deberíamos tener cada uno de nosotros cuando leemos, cuando aprendemos, ¿no? Y pues bueno, definitivamente mantener un corazón humilde. Las 7 cartas después de Hebreos son consideradas epístolas generales o universales en su naturaleza, ya que no van dirigidas a un lector en particular, sino a todos los creyentes, ¿cierto? La persecución de los cristianos surgió después del martirio de Esteban. Fíjate que increíble esto, ¿no? Después del martirio de Esteban, ¿cómo empezó la persecución? Y Pablo fue el primero. Lo que pasa es que Pablo lo detuvo el Señor, lo confrontó y pues hizo que se rindiera, ¿verdad? Entonces los judíos no creyentes forzaron a los creyentes de Jerusalén a escapar de Judea y a Samaria. Entonces, después del año 64 después de Cristo, el gobierno romano también comenzó a perseguir a los creyentes, influenciados por los fariseos, pues, y los que estaban en el poder del pueblo judío, básicamente, ¿no? Entonces, de igual manera, los gnósticos, ¿verdad? Que los gnósticos eran esas personas que decían que la salvación venía por el conocimiento y cierto conocimiento que ellos tenían. Entonces, estos eran unos distorsionadores de la verdad. Entonces, ellos crearon problemas en la iglesia. Ellos eran falsos maestros porque afirmaban, repito, ¿no? Tener un conocimiento espiritual especial. Las cartas de Juan escribieron para corregir sus enseñanzas falsas. Esa situación es tratada también en las cartas generales. Entonces, las cartas a los creyentes en sufrimiento, empezamos por Santiago y Primera de Pedro, hoy, pues el día de hoy. Vamos a hablar un poquito entonces de la de Santiago. Santiago le escribió a las 12 tribus en dispersión de esa diáspora judía, ¿verdad? Los judíos esparcidos fuera de su tierra, porque precisamente empezó la persecución. Santiago fue líder de la iglesia de Jerusalén y estaba considerado columna de las iglesias primitivas junto con Pedro y Juan. ¿Okay? El propósito de la carta, alentar a los creyentes judíos que sufrían por su fe, para corregir las falsas ideas sobre la naturaleza de la fe salvadora, para enseñar cómo la fe se demuestra con una vida justa y con las buenas obras. Este es un tema, el tema de demostrar que la fe se demuestra con una vida justa y con buenas obras, es una línea muy delgada, pues porque ya en este material se menciona el hecho de que los católicos utilizan las obras para poder tener salvación. Y cuando está mal utilizado estos términos o mal interpretada la carta de Santiago, ¿verdad? Podemos caer en el legalismo. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado. ¿Okay? Esta epístola concerniente en su mayoría a la fe en acción, que tiene más sentido esta palabra, fe en acción. ¿Ok? Entonces, el autor, Santiago, medio hermano de Jesús, también conocido como Jacobo, ya que la traducción hebrea es Jacob, que viene del griego Lacobos. Fue escrita la fecha entre el 45 y 49 después de Cristo. Fue incrédulo durante el ministerio terrenal de Cristo, pero más tarde llegó a ser un líder muy conocido. Pues después que al principio tú tienes a tu hermano ahí y dice cosas y hace ciertos milagros y todavía no sé si será celo de hermano o qué será, o como dicen por ahí que la confianza da asco y qué sé yo. Pero después de la resurrección de Jesús, ¿verdad? Yo creo que Santiago pudo ver esa manifestación poderosa de parte de Dios, ¿no? Entonces, bueno,
El Señor se le apareció después de la resurrección, lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Y lo menciona en Corintios 15:7. Lo que marcó su conversión. Era un pilar de la iglesia en Jerusalén. Después de ser salvo Pablo, vio a Santiago en Jerusalén. Años después Pablo vio a Santiago en su última visita a Jerusalén. Esa referencia la tenemos en Hechos. ¿Ok? Y cuando Pedro quedó libre de la prisión, envió unas palabras a Santiago. Santiago era el líder del gran concilio en Jerusalén. Él llegó a ser una persona muy importante, ¿no? Santiago también era conocido, que Judas se refiere de sí mismo como Judas, el hermano de Santiago. Santiago es el primer escritor del Nuevo Testamento. ¿Ok? El historiador Josefo dice que Santiago fue apedreado en Jerusalén aproximadamente en el año 62 después de Cristo, bajo el sumo sacerdote Ananías. Ahí recuerdan que les menciono de que pues, los sacerdotes tenían gran influencia en el gobierno romano. ¿Ok? De alguna manera eran los que el gobierno romano le convenía tenerlos ahí para controlar ese pueblo judío que de alguna manera era una cantidad suficiente. Por todo y todo, o sea, hacían negocios. Estos fariseos, por supuesto que vivían en una corrupción, haciendo una supuesta justicia y representación de Dios, porque ellos se beneficiaban de esos impuestos que se recaudaban. Entonces, en ese convenio que tenía con el gobierno romano, hacía que la gente, como que de alguna manera, los persuadía para que pagaran los impuestos, no solamente por la opresión del gobierno de Roma, que por supuesto nadie se iba a librar de eso, pero pues el gobierno romano aprovechaba esa influencia para que se le hiciera un poquito más fácil ese control sobre el pueblo judío. Ahora, la forma y estilo de escritura de Santiago tiene un estilo práctico y lleno de sabiduría de cómo vivir la fe cristiana, ¿verdad? Es un estilo directo, y contiene dos tipos de escritura, profecía y sabiduría. Santiago, en la manera que él se va manifestando dentro de su carta, habla con mucha sabiduría en cómo dirigirse, o sea, es como un tono, el tono que utiliza en su expresión es muy de Antiguo Testamento, por eso se habla de que es profecía y sabiduría, ¿no? Y es confrontador. Entonces, el tema de que él sea confrontador lo asemeja a Natán, que fue quien hizo caer en cuenta a David de su pecado con Betsabé en su momento, ¿verdad? Y Santiago procura ser un poco confrontador en todas las prácticas que venimos haciendo nosotros como cristianos. No pudiéramos decir que es un legalista, ¿verdad? Pero sí pudiéramos decir que es alguien que tiene mucho celo porque las cosas se cumplen como debe ser dentro del camino de Dios, ¿verdad? Entonces, algunas veces escribe como los profetas, con palabras tiernas, otras veces con palabras fuertes y directas. Por ejemplo, más quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. O otro ejemplo es, oh hermanos adúlteros, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Otro versículo que podemos ver es, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Entonces, aquí esto de él se dirigía más que nada a los ricos, ¿no? A los ricos y a los malvados. Entonces, bueno, él hace se dirige a ellos de la misma forma, o sea, como que ustedes ricos hoy están así, pero pronto van a llorar. Y ese llorar no es porque tenía envidia de los ricos, ni mucho menos. Mira, a veces tenemos una percepción muy equivocada de lo que es la humildad. La humildad no es tener dinero, todo lo contrario. Humildad es
aún estando, ¿verdad?, bien alto, uno se mantiene sencillo como si no fuera nadie. ¿Ok? Entonces, tengamos cuidado de qué pasa por nuestra cabeza con respecto a la humildad. No sé si alguien quiere comentar algo de la humildad, rapidito. ¿Qué opinión tiene? ¿Cómo lo mira? Bueno, sabiduría, Santiago hace recordar un libro de sabiduría como Proverbios, toca un tema y luego va a otro, se mueve rápidamente de pensamiento en pensamiento. Aún así, se ve un tema por todo el libro, la fe que obra. Es importante esto, ¿no? Mantenerse enfocado. Algunas personas hablan como que Pablo y Santiago se contradicen y la verdad que no hay contradicción. Yo siento que a veces son personas que son muy polémicas, que quieren ver cosas donde no las hay. Es mi opinión personal, ¿verdad? Yo creo que más bien el tema de Santiago es que no estemos cómodos en la gracia, ¿verdad? Que más bien, en vez de estar cómodos en la gracia, y él hace hincapié en un versículo con respecto a eso, ¿no? Vamos a ver si ahorita lo vemos y si no, seguimos hablando de esto. Pero entonces, Santiago usa palabras tentaciones y pruebas, ¿verdad? Prueba se refiere a los problemas que le sobrevienen a los creyentes exteriormente. Y tentaciones se presenta desde nuestro interior, por los deseos de la carne, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y pues ahí mismo dice, pues no le echemos la culpa a Dios que Dios me está tentando, porque Dios no tienta a nadie. Definitivamente, por eso él hace referencia de esto, que viene desde nuestro interior. Y fíjate que cuando pensamos en tentación, ¿qué piensas? Rapidito, por favor, alguien que me diga una sola palabra. ¿En qué piensa cuando piensa? Algo indebido. ¿Perdón? Algo indebido. Pero sea más específico. A ver. Es como algo que te atrae. Ajá, pero mencióneme Robar, el pecado. robar, Mencióneme en el robar. pecado. En robar, cuando piensas en robar, te has tentado. Ajá, ¿cuál más? Infidelidad. Infidelidad, Ajá, Adulterio. ajá. serio. Mentira. Ok. Ya va que hubo mucho eco ahí. ¿Qué más? ¿Otra diferente? Pegarle a un hermano en el metro porque me tropezó. Que no es hermano, precisamente. Tú no sabes si es tu hermano o no, ¿verdad? Bueno, le pero das como una es mano porque un te llamarnos tropezó. como hermano. O cuando alguien te quiere insultar y tú le vas a responder igualito. Ahí Exacto. somos tentados. O, Bueno. cuando casi me chocan cuando estoy manejando y quiero decirle 3 cosas a la persona, pero me amarro la lengua. Y no precisamente bendecirlo, ¿verdad? Exacto. El deseo de comerme una torta y no puedo. Ah, bueno, eso es una tentación, ya eso es algo así como que todo me es lícito, pero no, que no todo me domine, ¿verdad? Entonces, bueno, también podemos meterlo dentro de la tentación. Y pues sí, definitivamente habrán ciertas cosas que nos llevan a la tentación, a caer, entonces tiene que ver con la ira, porque podemos pensar en sexo, infidelidad, podemos pensar en groserías, en mentiras, pero abarca muchas cosas, ¿no? ¿Sabe? Abarca muchas cosas y pues definitivamente, pues mira, esta mañana yo venía pensando en alguien que no me agrada mucho, que puedo decir que es de la comunidad de fe, que le hice un trabajo y tiene una persecución muy hostil con respecto a ciertas cosas de garantía que en ningún momento me he negado. Y yo decía, empecé a orar por la persona, empecé a reprender al diablo porque definitivamente es una tentación, porque lo natural es que uno vea a la persona y quiere decirle todo para comértelo vivo o decir las cosas para herirlo y que se sienta mal. Entonces, si esperas en la justicia de Dios, no hagas tú tu propia justicia. Y empecé a orar para no caer en esa tentación. Cuando tú empiezas con un prejuicio sobre alguien que no piensa igual que tú o que de alguna manera te sientes atacado, ponlo en manos de Dios. Ponlo en manos de Dios porque definitivamente estás preparando el terreno, ¿verdad? Y Santiago lo dice,
O sea, primero tú agarras y lo anidas. Luego agarras, ahorita buscamos ese versículo, y te dejas seducir hasta que agarras y pecas. Y ya cuando pecas, entonces ya eres muerto, ¿verdad? Claro que esto es como una advertencia. Volvemos y repetimos esto. No vamos a dejar de pecar, ¿ok? No vamos a dejar de pecar, somos humanos. Sí estamos trabajando para que eso no suceda, y para que eso no suceda debemos estar conectados todos los días en una íntima relación con Dios. Cuando tenemos esa íntima relación con Dios, lo más seguro es que pues nos mantengamos un poco al margen. Y cuando llegue la tentación, el mismo Espíritu Santo, en función de esa relación, no va a dejar que caigamos en la tentación. Y si nos equivocamos, la otra persona va a escuchar otra cosa que venga de parte de Dios. Él nos salva hasta de esa manera. Como cuando dice, hazme invisible porque están robando y me van a robar a mí. Bueno, más o menos así. Y te hace invisible porque la persona que viene a hacer eso, agarra y mira a todo el mundo y le echa una pedra a cualquiera, menos a ti. Entonces, bueno, para que tengamos un poquito, no sé si lo han vivido, yo sí lo he vivido. Entonces, bueno, continuamos aquí. Disculpen si se me enreda la lengua por querer hablar muy rápido, por andar apurado, ¿no? Bueno, entonces, la concupiscencia después de, aquí está, la concupiscencia después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, ese es el proceso. Primero, llega por nuestra naturaleza, ¿verdad? Y lo que hay en nuestro corazón empieza a concebirse, se empieza a concebir dentro de nosotros un pensamiento, ¿verdad? Y luego ese pensamiento se materializa, ¿verdad? Y después que se materializa, ese pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Entonces tú dices, ¿qué pasó aquí? No me simpatiza, ¿verdad? No era lo que yo quería. Claro que Pablo en algún momento dice en la carta a los romanos que quiere hacer lo bueno, pero aún queriendo hacer lo bueno termina haciendo lo malo y no sabe qué pasa. Y pues sí sabe. Definitivamente más adelante él en sus cartas trata de llevar una corrección, pero yo creo que él empatiza con cada uno de nosotros y nos ayuda a que miremos en nuestro interior y saber que pues nos vamos a equivocar. No estamos libres de que nos equivoquemos. Entonces, yo lo que le digo a la gente generalmente, no te castigues por tus errores, no dejes que la culpa te someta, ¿verdad? Porque de repente si te dejas someter por la culpa es una manera de pecar, ¿sabes? Porque si Cristo en la cruz te liberó de todos tus pecados, de la culpa, entonces tú no puedes seguir andando por la vida pensando en que tú tienes culpa. Él ya te liberó, ¿por qué tú sigues en esto? Eso puede ser una manera de tú rebelarte en contra de lo que Dios hizo por ti. ¿Sí me siguen con esto? Ok. Entonces, el pecado lo llevará más allá de donde usted... Mira, a mí me encanta esto que está aquí. Y grábenlo, escríbanlo, manden un mensaje en el grupo para que lo repitamos, porque a veces no nos damos cuenta. Y creo que es un arma, una herramienta muy bonita para usarla con la gente que no conoce. Y pues de repente si la persona no es religiosa, cámbiale la palabra pecado por errar, por equivocarte, que no es equivocarte, porque el pecado no es algo que tú, como quien dice, ay, no sabía que estaba haciendo, mentira, sí sabes. Y tú es pecado porque intencionalmente sabes que está malo y lo haces, ¿ok? Entonces, el pecado lo llevará más allá de donde usted quiere ir. Lo retendrá por más tiempo del que quiera permanecer y le cobrará más de lo que quiera pagar. Entonces, uy, no, eso es como tener una deuda, hermano. Usted agarra y tiene una deuda, amigo mío, y pues ni te cuento, los intereses te comen, y dice la Biblia que el que debe es esclavo de a quien le debe. Entonces, vamos a tratar de que no solamente sea financiero, ¿verdad? Que nuestras deudas sean saldadas en cuanto al amor. Claro que dice también hay una referencia en la Biblia que nos habla de que en lo único que no dejemos de ser deudores es en amar al prójimo, en amar a la gente, y que el amor de nosotros desborde por nuestras palabras, nuestros pensamientos, y más que nuestras palabras a veces, porque
si nos vamos al tema de la comunicación, ¿verdad? Entendemos que la comunicación tiene tres maneras de comunicarse. El verbo, que es lo que yo digo, el tono con que lo digo, y lo otro es mi expresión corporal. Pero créanme que la expresión corporal es la que tiene más alto porcentaje en la comunicación con la gente, porque a veces tú no respondes y pones una cara y ya listo. O sea, interpreta mi silencio, ¿no? Dicen por ahí, pero no es por el silencio, es por la cara que pusiste, estoy casi seguro. Entonces, bueno. El segundo punto de Santiago es oír la palabra y obedecerla. Puede que no la estemos, como que dice, oírla tiene que ver con el hecho de que tú te congregas y vas y escuchas el mensaje y el mensaje que te dan ¿cómo se llama? Tus recomendaciones de qué es lo que debes hacer. Entonces, dice, no se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llevándola a la práctica, el que escucha la palabra pero no la pone en práctica, es como quien se mira el rostro en el espejo y después de mirarse, va y se olvida enseguida de cómo es. Entonces, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Mira, nadie te va a devolver un insulto porque tú le digas una palabra bonita o le muestres su amor con el servicio, hasta los más malos. A veces yo digo, estará bien pedir que le pase algo malo a alguien que es enemigo tuyo y tú vayas y lo salves, como para que él se arrepiente y se sienta mal. O sea, es mucha mente, ¿verdad? Pensar en eso y como que, ¿por qué que le pase algo malo a alguien para tú salvarlo? Eso puede terminar en un protagonismo y pues la gloria es para Dios, no para nosotros. Pero bueno, hay que tener mucho cuidado qué pasa por nuestra cabeza, qué tenemos en nuestra mente que nos está llevando a dar, o sea, es voluntad de Dios, estoy honrando a Dios, estoy haciendo las cosas para la gloria de Dios o estoy buscando mi propio beneficio. Más adelante vamos a ver que parte de estas cosas es lo que hacen los falsos maestros en su momento y que actualmente yo estoy seguro que lo vemos, ¿no? Bueno, ser imparcial y no mostrar favoritismo. ¿Ok? Yo creo que Santiago veía lo que sucedía y decía, mira este tipo, tal cosa. No, vamos a ver, yo tengo que escribir algo para que este tipo se sienta aludido y corrija su manera de actuar. Pero yo creo que tiene que ver con un patrón de liderazgo entre los judíos de lo que sucedía antes. Entonces llegas a la iglesia cristiana y como que no entiendes que el cambio debe ser diferente, o sea, es una transformación completa. Ya no, tu tema aquí en la iglesia no es controlar a los demás, sino servirle a todos, ¿verdad? Ayer escuchaba a un señor que me vende los vidrios y él me decía, no, es que como aquí está el tema del mundial y nosotros somos sede en Monterrey, pues que el pastor le dijo que pues si tienen las células en su grupo y es hora del mundial y todos están de acuerdo y quieren verlo, yo les doy permiso. Yo decía, ¿cómo que les da permiso? O sea, ¿será que él les paga a ellos por hacer la célula o cómo está el asunto? Pero eso lo dijo él muy relajado, él no vio nada negativo en esto. Pero yo estoy aquí escuchando esto y yo digo, pues, es que él es un líder que está aquí. Él me puede dar un consejo cuando yo estoy equivocado si yo se lo pido y hacerme una advertencia en amor. Pero decirme qué puedo o qué no puedo hacer, yo creo que eso no ayuda mucho a que la gente vea la autoridad como algo bueno. No sé si me siguen y están de acuerdo conmigo. O sea, si alguien está en desacuerdo o en acuerdo, denme sus argumentos, yo no voy a señalarlo por eso. Yo les estoy dando mi manera, mi postura ante esto. La verdad es que no es que me la sepa todas, definitivamente no. Simplemente cuando yo veo algo así como Santiago, que no está bien, yo digo, pues, tengo que hacer una advertencia al respecto. Nosotros necesitamos caminar
corrigiendo en amor las cosas, sanando la doctrina, haciendo sana doctrina, una de las cosas por las cuales yo participo facilitando aquí con ustedes, porque siento que lo que facilitamos con este material edifica y es de sana doctrina, pero yo aprovecho y meto mi parte aquí como para que no haya distorsión de lo que están escuchando, ¿ok? O de lo que aquí se está leyendo, porque es muy fácil desviarse y usar la palabra o el mensaje a mi conveniencia, y definitivamente no se trata de que hagamos esto a nuestra conveniencia, se trata de que las cosas que hagamos las hagamos porque fuimos llamados a hacer la voluntad de Dios y cumplir los propósitos de Dios. Pero bueno, para seguir en este punto, Dios prueba la fe por la actitud y la acción en la aceptación de las personas, ¿verdad? Perdón, en la acepción de personas. Esto está en Segunda de Santiago, del 1 al 13. ¿Cómo tratamos a la gente en esta posición? ¿Cómo tratamos a la gente que está en una posición diferente a la nuestra en la sociedad? Es una pregunta. ¿Cómo tratamos a una persona rica, pobre, clase media, indigente? ¿Cómo tratamos a la gente con cual nos encontramos hoy? Miren, a veces vemos un indigente y decimos pobrecito, y pues pobrecito porque no tiene dinero o porque le falta comida, o pobrecito ¿por qué? Porque a veces yo digo pobrecito aquel que tiene dinero y la amargura no le alcanza, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado porque a veces vemos pobrecito y nuestra postura es como que pues somos mejores que él, y yo creo que no somos mejores, sino que Dios nos ha colocado en un lugar privilegiado. Y si lo miramos de esa manera, yo creo que la perspectiva cambia. Entonces, en ese momento vemos al indigente y decimos, Señor, gracias porque tú me has colocado en un lugar privilegiado. ¿Cómo puedo hacer para extender mi mano y hacer algo por ti? Porque como dijeron, en las bienaventuranzas, cuando le preguntaron los discípulos, le dijeron, ¿cómo es que te vimos que tenías hambre y te dimos de comer? Bueno, cuando vieron a ese que estaba pasando hambre y le ofrecieron un plato de comida, a mí me lo dieron. De esa misma manera tenemos que pensar en que estamos viendo a Jesús porque Él puso a esa persona para probar nuestro corazón, ¿verdad? Y es la mirada que tenemos que tener. Entonces, en la actualidad podrías hablar de cómo nos relacionamos con personas de mucha o poco o ninguna influencia, diferencias raciales, políticas o de credo. Gracias a Dios en Venezuela el racismo no existe. Uno le dice negro a alguien y eso es de cariño, aquí la gente se ofende y cuidado con lo que dice, nosotros no tenemos esa limitante. Hasta en eso Venezuela ha sido bien bendecida, la verdad. No nos tocó un gobierno fácil, pero porque Dios quiso que nosotros cambiáramos algo que estaba mal en nosotros para bien. Y desde este punto, como comunidad de fe, deberíamos ser mayor ejemplo de ese tipo de cambios, ¿no? Entonces, somos iguales con todos, tratamos de la misma manera a todas las personas, no solo en el trato, sino también cuánto pensamos de ellos y cuánto le valoramos. La gente más difícil de alcanzar en el presente son aquellos que se encuentran en las situaciones más extremas, ya sea pobreza, donde Jesús parece no existir, así como también aquellos que forman parte del grupo más privilegiado, donde Jesús parece no necesitarse. Eso habla de los multimillonarios, porque nosotros estamos en un lugar privilegiado, pero no sabemos si esos millonarios están en un lugar privilegiado, porque al final el dinero no te da la felicidad, ¿verdad? Y pues bueno, para resumir lo que Santiago dice sobre los pobres y los ricos, aquí hay varias referencias, ¿verdad? En Santiago 1, 10 y 11. No sé si alguien quiere leer esa, por favor. Leo lo que dice allí. Sí. Ya, y el rico, de su humilde condición, me imagino que anteriormente tiene algo más, porque el rico pasará como la flor del campo. El sol, cuando sale, seca la planta con su calor abrasador.
A esta se le cae la flor y pierde su belleza. Así se marchitará también el rico en todas sus empresas. Ok. Eso es cuando Aquí más, Nabil, eso es cuando el rico, Santiago se refiere ahí porque está apartado de Dios. ¿Sí? yo creo que más que, pues sí, definitivamente debería estar apartado de Dios, pero a veces hay gente que dice que viene a la iglesia y se supone que está con Dios y sigue actuando como si no estuviera con Dios. Y tiene que ver mucho con el trato que Él le da a los que no tienen, ¿verdad? O sea, de lo que yo le hablaba ahorita, o sea, la condición de humildad no es pobreza de dinero nada más. Tiene que ver con pobreza de pensamiento, porque el dinero no te hace grande. Mira, yo hacíamos una dinámica en los grupos que teníamos en Venezuela y esa dinámica hablaba mucho de hacer una lista, ¿verdad? De las personas más importantes. No sé si alguno de ustedes la habrá hecho en algún momento, pero las personas más importantes en nuestra vida son esas personas que nos cuidaron, nos amaron, estuvieron pendientes de nosotros, nos dieron provisión, nos dieron comida. Esas son las personas que llegan a ser autoridad en nuestro corazón. ¿Ves? Entonces, lo que quiero que entiendan es que no somos autoridad por tener dinero. La autoridad de amor está en el corazón y ahí gobiernas a la persona. Claro que tú no gobiernas a alguien para mal. Cuando la amas, esa persona va a estar segura de que va a confiar con los ojos cerrados en ti porque sabe que la amas. En cambio, el poderoso, que es opresivo, tú vas a decir, voy a cumplir porque si no me pegan, pero no porque tú confíes en él. ¿Me explico? Entonces, esa es mi mirada con respecto a esto. ¿Ok? Sí, como tú dices, lo más seguro es que puedan ser incrédulos, pero también lo hace Santiago como una referencia de que, pues no estén pensando en que por ser millonarios van a ser felices y no, ya, se les van a acabar los problemas. No, acuérdense que Dios está mirando desde arriba y pues si Dios te da y te permite tener mucho dinero, pues edifica tu iglesia con eso. O sea, para el propósito que Él te ha llamado, ¿verdad? Porque no vas a tener, tú no comes y no entras al baño. Tienes que buscar por dónde tiene que salir eso. Si no se pudre, te muere. Igual con el dinero no se puede quedar para nosotros como avaricia. Porque si no lo compartes con los demás, ¿qué sentido tiene tener dinero si no sabes en qué lo vas a gastar o cómo lo vas a disfrutar con otras personas? ¿Sí? Entonces, bueno. Excelente punto de vista, gracias. Bueno, gracias a ti. Qué bueno que preguntan. Si tienen dudas, por favor, pregunten. No sé si quieren que leamos otro versículo, el 5:1 al 6, el capítulo 5, del 1 al 6, de aquí mismo de la presentación, si quieren. Por acá lo tengo, pastor. Gracias. Dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Exacto. Entonces, hay un versículo que dice por ahí, no hagan riquezas aquí, hagan riquezas en el cielo, ¿verdad? Porque aquí, ¿qué va a pasar? Se va a oxidar, se va a llenar de moho, y aquí Santiago hace una referencia de ese tipo. Entonces, te estás aprovechando de la gente y con orgullo dices que tienes dinero. Pues miremos nosotros, ¿verdad? O sea, qué privilegio o cómo puedo yo admirar a un jefe de un cartel, de una banda de narcotraficantes, cuando el dinero que lo ha obtenido matando gente, robando gente y haciéndole daño a las personas. ¿Tú crees que eso es admiración? Entonces, sin irnos muy lejos, nosotros podemos caer en algo como eso. Sin irnos muy lejos, pues
de repente el cartel está aquí, tú sabes, en un poder que llega a nivel de gobierno. Pero nosotros aquí, cuando tenemos un grupo de vida, un grupo, una célula, que ustedes tienen células, el líder del grupo, cuando se enseñorea de los participantes, ¿qué está haciendo? O sea, ojo, yo estoy abriendo el espectro de todo esto, ¿no? Aquí están hablando mucho del tema del dinero, pero yo lo veo un poquito más allá, como que aprovecharme de la gente, o como que con qué orgullo yo puedo, como cuando das testimonio, tú no puedes dar testimonio para engrandecer los pecados, sino más bien para engrandecer lo que tú eres ahora, sin mencionar con lujos de detalle lo podrido que tú estabas. ¿Me explico? O sea, nosotros exaltamos lo que Dios hizo, lo que yo soy ahora, gracias a Dios. No exalto lo que yo era antes, o sea, no exalto lo que tenía antes y decir que no. O sea, no sé si me captan en esto. Pero bueno, vamos a seguir. Si tienen alguna duda o quieren preguntar o no están de acuerdo, vuelvo y les repito, díganme lo que ustedes quieran. Mira que no le estoy viendo las caras. Estoy aquí con la presentación y nada más me veo yo y veo la presentación. Y la verdad, ojalá tuviera yo una pantalla bien grande aquí para... Siempre lo hago desde el celular, para verle la cara a todos, pero bueno. Vamos bien, ¿verdad? Sí, sí. Ok, muy bien. Hay una manito de repente. Ok. Dios prueba la fe por las buenas obras. Vámonos al punto central. La fe y las obras. Toda la epístola de Santiago es sobre la fe y lo que la fe hace. Enfatiza que la fe es la causa de la salvación y las obras son el fruto de la salvación. Esto es bien importante. Hace referencia a que las obras son importantes y esenciales. Está hablando de las obras de la fe, no de las obras de la ley. Mira, este paréntesis aquí está bien claro, ¿ok? Por eso es que cuando dicen que Santiago y Pablo se contradicen, yo creo que no es que se contradicen. Yo creo que Santiago hace una aclaratoria con respecto a lo que quiere decir Pablo en cuanto, o sea, Pablo definitivamente, mira como yo lo veo, el contexto de Pablo es que Pablo era un legalista, que no era tan legalista, sino que era tan celoso de la ley, ¿verdad? Y fue tan impactado por la gracia, ¿verdad? Que pues dijo, no, yo dejé de ser lo que era y ahora soy lo que soy gracias a la gracia, ¿verdad? Entonces, pues según mi experiencia de vida y mi contexto de vida, pues yo voy a hablar de ello. Entonces, Santiago de repente su vida fue diferente, ¿verdad? A pesar de que tenía el conocimiento y a pesar de que tenía todo esto, o sea, está impregnado de todo lo que era la ley judía, pues él más bien se mete un poco en tema de ley y va quitando las distorsiones dentro de esa ley judía. ¿Para qué? Para que pues la gracia pueda ser consumada dentro de las obras. ¿Sí me explico? Esa es la mirada que yo tengo. Entonces, hace referencia, repito esto, hace referencia a que las obras no son importantes, perdón, que las obras son importantes y esenciales. Él está hablando de las obras de la fe, no de las obras de la ley. O sea, la fe produce frutos del espíritu, amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso no está en Santiago, pero lo miramos por aquí. O sea, mis obras, ¿verdad? Cuando están alineadas al gozo, al amor, entonces hablan de mi fe en Dios. ¿Por qué? Porque si yo estoy seguro de que lo que Dios dice es verdad, mire, si yo le digo a usted, tengo el secreto para que hagas $1 millón todos los días. Tienes que seguir estos pasos, ¿verdad? ¿Qué me va a responder? Mañana te veo. No, ¿verdad? Echa para afuera de una vez, por favor, porque me urge ese $1 millón todos los días. Entonces, si Dios te está mostrando, ¿verdad? ¿Cuál es el secreto de la vida, ¿verdad? Para que tú encuentres felicidad,
¿verdad? Para que tú tengas paz, para que tú puedas tener la paciencia, para poder enfrentar los sucesos de un mundo caído en el que todavía estamos, ¿verdad? Tú no puedes esperar para después. Definitivamente tú quieres de eso, ¿ok? Entonces, ¿qué diría yo? Pues bueno, vamos a tener esa conexión con Dios, con el conocimiento de la palabra, ¿verdad? Que es la que nos va a dar la indicación de cómo actuar. Y más que una indicación, vamos a estar convencidos de que tenemos que actuar así porque por ahí nos va bien, ¿ok? Entonces, ¿de qué tenemos que tener cuidado? Pues que no nos ganen nuestros sentimientos y nuestra humanidad. Si nos ganan nuestros sentimientos y nos ganan nuestra humanidad, perdimos. Perdimos porque nos predisponemos con el tema del pecado. Es muy fácil empezar a maquinar, maquina, y luego, no, le voy a decir esto y esto. Empiezas a argumentar a favor tuyo con cosas que no tienen sentido, ¿verdad? Pero bueno, continuamos aquí. Entonces, pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Ok? Me gusta eso. Entonces, reconocer y evitar el pecado. Entonces, Santiago hace referencia, esto se los puedo dejar de tarea, ¿verdad? Él habla la lengua, ¿verdad? Reconocer que tenemos un pecado en la lengua, por ejemplo, que tiene que ver, nos advierte como cuando debemos tener, ¿qué debemos tener al hablar? El cuidado que debemos tener cuando hablemos, el peso de nuestras palabras y la falta de dominio al hablar. Pero bueno, como les dije ahora, definitivamente él habla como que, hace referencia de como que pues lo único que no domina nuestro cuerpo es la lengua. Y tenemos que tratar de dominar nuestra lengua porque es la que tiene poder para atar, para desatar y mucho cuidado con todo esto, ¿no? Entonces, bueno, la sabiduría de lo alto, que sea la que nos guíe, ¿verdad? La amistad con el mundo. La amistad con el mundo, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice aquí. Debemos alejarnos del espíritu del mundo, mas lo que hacemos es lo que sentimos. La envidia, el orgullo, los celos, las luchas del corazón. Debemos resistir y llevar al Padre en oración todas esas actitudes para que Él nos ayude a cambiar eso en nuestras vidas. No es que no nos mezclemos con el mundo, es que no hagamos lo mismo que ellos hacen, porque hablamos del mundo y nos referimos a personas, ¿verdad? Pero la verdad tiene que ver con las prácticas de lo que antes hacíamos y lo que ahora estamos haciendo. ¿Ok? Entonces, ¿qué miramos? Pues miramos esto de esta manera. Ahora no podemos hacer lo que antes hacíamos. Vamos a una fiesta, ¿verdad? Y no me voy a estar emborrachando. De repente voy a la fiesta y para que no nos digan, es que tú no bebes, es que tú no bailas. Eso no es problema. O sea, lo que yo tengo, todo me es lícito, pero no dejo que nada me domine. Y pues, si tengo calor y me tomo una cerveza, no es pecado, para que sepan. ¿Ok? Es mi mirada. ¿Ok? Si ustedes lo miran de una manera diferente, bueno, eso es otra cosa. Pero mi mirada es esa. O sea, definitivamente una copa de vino, una cerveza, un whisky, el grado alcohólico que tú quieras. Mientras, yo creo que se los mencioné en algún momento, el problema no es lo que tú consumes. El problema es la motivación por la cual tú estás consumiendo. Si tú estás tratando de anestesiar un dolor, ¿verdad? Para borrar el dolor con eso que estás consumiendo, ¿verdad? Entonces ahí hay un problema. Pero si lo que tú estás haciendo es un tema natural y entiendes que no te va a dominar, ¿verdad? Claro, no voy a invitar a los que han tenido problemas con alcohol a que se la tiren de valiente porque lo más seguro es que no tengan vuelta atrás. Eso sí les mando a que tengan mucho cuidado, ¿verdad? Pero a veces, y de hecho, el tema del alcohol y las drogas es un tema como que es lo más malo y lo peor del mundo. Y resulta que está la pornografía, que hace más daño que esas dos cosas juntas. A veces nos refugiamos estudiando y entorpecemos y saboteamos nuestras relaciones con nuestros familiares, con nuestros amigos, y de alguna manera nos sirve para ser arrogantes con los demás. Entonces hay que tener mucho cuidado cuál es la mirada que le estamos dando
en lo que nos estamos refugiando por no cerrar un capítulo de algo que nos ha hecho daño, una herida del pasado. ¿Qué es lo más sano? Pues empezar a mirar qué cosas me hirieron, por eso están los encuentros de libertad en Cristo y hay otros encuentros, y aparte de eso, pues podemos ir a un psicólogo que nos ayude, aparte de eso, pues hay muchos lugares donde podemos buscar ayuda, ¿verdad? Preferiblemente dentro de nuestra comunidad de fe con personas que tengan el conocimiento y además de eso, sean profesionales de repente en el tema de la psicología. ¿Por qué? Porque pues la ciencia también nos la dio Dios para que nosotros pudiéramos tener beneficio de esto, ¿no? Ok, entonces, aquí está juzgando al hermano, contra los ricos opresores. Esas son las miradas que tiene aquí Santiago, empieza para que tengamos cuidado, reconocer y evitar el pecado. ¿Okay? Ahí les dejo de tarea para que lo revisen, para que de repente, no sé la tarea que les va a poner Yareni, pero ojalá que estén metidos ese tipo de reflexiones. ¿Cómo podemos reflexionar en nuestro interior de quiénes somos y cómo estamos mirando? Claro que dentro de todo es muy importante que podamos leer de repente el libro de Santiago y ver lo que él dice y a partir de ahí empezar a reflexionar en nosotros, que es lo que llamamos devocional, ¿verdad? Entonces, bueno, seguimos aquí. ¿Qué hora es? Ajá. Aquí son las 7. Ustedes ya deben tener ya las 9. Ok, vivir por las normas de Dios, ¿verdad? Ser pacientes en el sufrimiento. Aquí dice que sean pacientes en el sufrimiento por la persecución que ellos estaban viviendo. Ellos venían viviendo una persecución por los judíos legalistas, por los no convertidos. Incluso parte de los convertidos querían que las cosas sean a la manera de Moisés y no a la manera de Jesús, como por ejemplo el tema de la circuncisión, que creo que lo hablamos, ¿verdad? Entonces querían que la gente se circuncidara y de alguna manera pues ponían en preocupación a la gente nueva en la fe, en Jesús. Entonces, y él aquí se hace referencia un poco a esto, ya lo vamos a ver, de tener cuidado con los que están empezando, ¿no? Pero bueno, ser paciente tiene que ver con que seamos sinceros, practicar la oración por los enfermos, procurar hacer volver a los extraviados en la fe, y sí, el procurar hacer volver a los extraviados, generalmente la mayoría, no todos, ¿verdad? Los extraviados en la fe son extraviados por lo que también creo que les he mencionado. Han sido heridos en la iglesia con un mal comportamiento de un líder, ellos son nuevos en la fe y se decepcionan de Dios. ¿Y la culpa de quién es? Del líder, no de Dios. ¿Qué culpa tiene Dios de que este líder esté manipulando? Esos son, como quien dice, falsos profetas metidos dentro de la iglesia. ¿Ok? Pero ya hablaremos de ello. Un creyente sufrido debe ser tan paciente como el labrador. Ahí hay un versículo que podemos ver, pero para que no nos extendamos mucho, un creyente sufrido debe ser tan paciente como Job. De Job tenemos mucha referencia en su paciencia, y los alegres deben cantar alabanzas. Entonces los enfermos deben llamar a los líderes de la iglesia para que oren por él y lo ungen con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo, el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, sus pecados se le perdonarán. ¿Ok? Por eso confiénsense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Entonces fíjate que el tema de hacer comunidad y de confesar nuestros pecados, porque nuestros pecados nos someten. De alguna manera nos están gobernando. ¿Por qué nos están gobernando? Bueno, por la culpa, por la vergüenza, por tantas cosas que tú dices, ¿y ahora qué digo? Pero cuando lo dices, lo sacas a la luz, ya el diablo no te somete ni la culpa, nada de eso te acusa. ¿De qué te va a acusar? Si ya tú mismo, ¿de qué me empujas si yo me empujé solito? Entonces ya no tiene manera como manipularte, ¿verdad que sí? Y pues bueno, hasta aquí vamos a llegar con lo de Santiago. ¿Tienen alguna duda? Ya, déjenme volver aquí. ¿Alguna duda? ¿Todo está bien?
una manito, alguna cosa por ahí, si no quieren hablar. Bueno, no sale nada, seguimos. Ok, ya apareció. Seguimos entonces ahorita con la primera carta de Pedro, ¿verdad? Que sigue siendo de sufrimiento, ¿verdad? Sufriendo como Jesús. Pablo le da una mirada similar, pero con su propia autoría, con su propia experiencia, con un contexto de cómo él ha vivido su fe, ¿verdad? Entonces, Pedro, ¿verdad? Es un escritor, el autor es Pedro, un escritor llamado Silvano le ayudó a escribir esta primera carta, dirigido a los expatriados de la dispersión, ubicados en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Nos damos cuenta que a un grupo de personas diferentes que el que mandó Santiago, ¿verdad? Diferente y de repente algunos coincidirán, ¿verdad? Entonces, lo que utiliza Pedro, ¿verdad? En cuanto a cómo les da ánimo, ¿verdad? Él hace aquí tenemos un cuadro de comparación, ¿verdad? Temas comunes en Primera de Pedro y Hechos 22, sermones de Pedro en Hechos 23 y en Primera de Pedro. Estos versículos coinciden en los tres libros, ¿ok? O por lo menos son muy similares en cuanto a los sermones de Pedro, en lo que él hace referencia. Recuerden que el Hecho fue escrito por Lucas, y Lucas va copiando y va haciendo investigaciones y va anotando todo. En cambio aquí, Pedro, de primera mano, él escribe su carta. Bueno, aquí lo ayuda Silvano, ¿verdad? Es el que lo ayuda, y lo que nos dice el material es que tiene que ver con que él era griego y entonces Pedro no dominaba bien el griego y más o menos por ahí va. Pero bueno, vamos a seguir, ¿verdad? Entonces, para leer uno o dos versículos de esto, Jesús el Mesías profetizando, ha venido, una edad nueva ha comenzado. Entonces, son cortitos de referencias bíblicas, ¿no? La salvación es posible por la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Ok? Y por la resurrección de Jesús es exaltado a la diestra de Dios y es la cabeza de la nueva Israel. Y pues nosotros pudiéramos ser ambiciosos en esto, de ser como Cristo. No porque nos sentemos nada más a la derecha del Padre, pero que podamos ser dignos de estar a sus pies y que cuando llegue ese momento del juicio diga, buen siervo fiel, en las buenas, en las malas, en lo poco has sido fiel, perdón, en lo mucho te pondré. Y eso mucho tiene que ver con estar muy cerca de Él y que en el momento del juicio nosotros seamos aprobados, ¿no? Entonces, hablamos de Pedro, cosas que ya sabemos, fue un apóstol del círculo íntimo de Jesús, ¿verdad? Era él, Juan, eran los más cercanos todavía. Entonces, él y su hermano Andrés eran pescadores, se criaron en Betsaida, en un pequeño pueblo sobre la costa norte del mar de Galilea. Eso lo vemos en el Evangelio, ¿verdad? En los Evangelios. Pedro fue traído a Jesús por Andrés, su hermano. Eso lo vimos también en The Message, los elegidos. ¿Qué más? El nombre original de Pedro era Simón, pero el Señor Jesucristo lo cambió por Pedro. Ambos, Pedro en griego y Cefas en arameo, significan piedra. En sus primeros años como discípulo de Jesús, Pedro era inestable, confiaba en sí mismo, pero poco a poco Jesús lo cambió en una piedra o una columna de la iglesia. Era un hombre de gran coraje, pero al inicio impulsivo. Como esas personas que somos nosotros que decimos una cosa y después no sabemos cómo recogerlo, ¿no? Y nos arrepentimos y volvemos y decimos, oh, ¿por qué hice esto? Bueno, Pedro estuvo en ese proceso mientras estuvo con Jesús. No creo que Jesús tuvo a los apóstoles
y eran facilitos. No, para nada. Precisamente los agarró medio echaditos a perder para poder sacar lo mejor de ellos, ¿no? Lleno del Espíritu Santo, hizo milagros en el nombre de Jesús, fue considerado columna de la iglesia primitiva junto con Santiago y Juan. Primera de Pedro, el propósito de la primera de Pedro es alentar a los creyentes que habían sido dispersados por todo el mundo y sufrían persecución, lo que ya les había mencionado. Él sabía que costaba permanecer firme sin amargarse, sin perder la esperanza y afianzando la fe, afianzado en la fe, vivir una vida obediente y victoriosa. El conocimiento de una esperanza viva en Jesús era el mensaje, así como seguir el ejemplo de Jesucristo. Entonces, vemos el mensaje, lo obedecemos y vemos reflejado lo que nos muestra de Jesús. ¿Okay? Pedro escribió acerca del sufrimiento, le dijo a los creyentes que se regocijaran en compartir los sufrimientos de Cristo. Si nos damos cuenta de que de repente, fíjate, ahorita leemos los versículos. Quiero que leamos los versículos para que vean cómo Pedro les dice a ellos de qué manera debemos regocijarnos en el sufrimiento. Porque él menciona en algún momento y dice como que no sean de los que sufren porque mataron, porque robaron, porque, o sea, ahí claro que vamos a sufrir, porque hicimos lo malo. Pero si son de los que sufren, porque vienen mostrando a un Jesús bueno y que en vez de ser tentados para hacer lo malo, se tragan lo amargo y siguen adelante, ¿verdad? Porque vamos a ser perseguidos y la persecución en la actualidad no es como la que era antes, pero sí podemos sufrir persecución. Y esa persecución puede ser no alguien que intencionalmente me quiera tentar para ver si yo me caigo porque soy cristiano, ¿verdad? Ahí es donde yo vengo y les digo, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Entonces, cuando nosotros tenemos eso presente, empezamos a orar, dejamos que el Espíritu Santo vaya obrando, primero en nosotros, y luego en ese mundo espiritual. ¿Ok? Entonces, empieza con un saludo y luego habla de la relación del creyente con Dios, ¿verdad? Nuestro sufrimiento prueba nuestra fe prueba que nuestra fe es verdadera mientras esperamos la venida de Jesús. Entonces, vivimos vidas santas porque Él es santo, no porque nosotros, por nuestro esfuerzo o por nuestro conocimiento. Porque mira, yo conozco un patrón, o yo he visto un patrón en los ateos. Los ateos, o los que suelen decirse, autonombrarse ateos, procuran ser muy correctos en las cosas de la ley y tratan de mostrar una empatía que, pues sí, la gente no es tan mala así como para no tener empatía por otros, ¿no? Pero todo gira en torno a reforzar sus argumentos en contra de la fe, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener claro que la santidad es algo que nosotros cumplimos porque Dios nos apartó para ella y porque el Espíritu Santo nos lleva a movernos de esa manera, no por nuestras fuerzas, ¿ok? De alguna manera el dominio propio es fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu viene por nuestra obediencia y nuestra rendición a Él. ¿Ok? Entonces, somos piedras vivas, edificadas en un templo espiritual para Dios. Entonces él dice que somos piedras porque le dijeron que es una piedra. Pues. Entonces él está hablando su propio lenguaje según lo que Dios o el mismo Jesús le dijo que él iba a hacer. Y pues de su ejemplo él habla a otro. ¿Okay? La relación del creyente con otros, ¿verdad? Tiene que ver en cuanto a someterse a los gobernantes, aun cuando esto traiga sufrimiento. Definitivamente la mayoría de los gobernantes en todos lados son opresores, te quieren mandar a que sea corrupto, que pidas ¿cómo se llama? Que matraquees, que hagan cosas, y pues nosotros como personas que conocemos y tenemos temor de Dios,
no nos queremos prestar para eso. Entonces vamos a sufrir porque nos van a querer someter a que hagamos eso y nosotros probablemente seamos despedidos de un trabajo por no caer en el juego que otros caen. O nos van a querer acusar falsamente de algo para que nos corran de donde estamos. Y pues esos son ejemplos como actualizados de esto, ¿no? Ok. Los esclavos deben someterse a sus dueños aun cuando esto traiga sufrimiento. Igual, como que los empleados de los jefes. Todos deben seguir el ejemplo del sufrimiento de Cristo, que Cristo, aunque sufrió, igual entendía cuál era el propósito. Él le pidió a Dios que si era posible pasaran esa copa de él, pero dijo, pues, que sea tu voluntad y no la mía, ¿verdad? Y bueno, ese es más o menos el ejemplo de sufrimiento de Cristo. Y pues, más allá de eso, los latigazos, la carga de la cruz, el tipo de muerte, todo ese tipo de cosas que él sufrió en su momento. Y las esposas deben someterse a sus esposos. Mucho cuidado con esto. ¿Okay? Mucho cuidado con esto porque los hombres tendemos a manipular y a utilizar esto y tergiversarlo. Entonces, cuidado con esto porque se presta para terminar siendo expuestos en lo malo. Mira, nosotros, una de las cosas que nos debería ayudar a que seamos testimonios es cómo tratamos a nuestras esposas. Claro que el tema de sometimiento de la esposa tiene que ver con un autosometimiento. No es una cosa que porque mi esposo me esté sometiendo. ¿Ok? Y yo venía pensando en esto porque escuchando y leyendo el libro de Pedro en esto, dice que sus esposas sométanse a sus maridos primero para que los que no sean creyentes puedan admirar eso y más bien puedan convertirse. ¿Ah? Pero los que estamos dentro, que somos un matrimonio en lo que los dos estamos convertidos, para que el desafiar de mi esposa no estorbe mis oraciones. Entonces, ¿por qué? Porque definitivamente el ambiente emocional en un conflicto de matrimonio estorba las oraciones. Y si estorba nuestras oraciones, pues de alguna manera Dios nos llamó como líderes en nuestro hogar a que mantengámonos firmes. Y las esposas lo que tienen que mirarlo es como que, pues yo no puedo entorpecer la bendición de Dios para el hogar nada más porque yo quiero desafiar a mi esposo. ¿Sí me captan? O sea, ¿están de acuerdo conmigo? Si aquí hay alguna mujer que quiera opinar al respecto, que no esté de acuerdo, dígalo, sin problema. De repente queremos escuchar una mirada diferente o algo que pues nos pueda agregar valor a nosotros, ¿no? Y si tiene al esposo al lado, usted acúselo. Usted dígale de una vez, no hay problema. Nosotros la defendemos o si no llamamos aquí a 911. Entonces, pues bueno. No, de verdad, si tienen alguna mirada de esto o alguna experiencia, pues la podemos hablar rapidito. No tenemos mucho tiempo. 1, 2, 3. Se acabó el tiempo. Ya va que se me fue la presentación. Volverla a abrir. Ya vamos para allá. Es que abro la presentación y tengo que moverle todo, volver a donde está ahorita. A ver, perdónenme. Bueno, la relación del creyente con otras personas. Aquí vimos lo de que esposas deben someterse a sus esposos. La relación del creyente con el sufrimiento, que era el propósito de esta carta, ¿verdad? El sufrimiento debe ser resultado de hacer el bien, como les mencionaba, siguiendo el ejemplo de Cristo. El sufrimiento mata nuestro deseo de pecar y nos ayuda a vivir para Dios. O sea, ese sufrimiento de que, pues, de alguna manera nos estamos cohibiendo de algo que veníamos como un hábito destructivo que nos estaba haciendo daño y pues definitivamente vamos a sufrir porque estamos jugando en contra de un mal hábito que ya teníamos. ¿Ok? Yo lo miro de esa forma. Y pues
el sufrimiento puede ser la voluntad de Dios para nosotros. En algunas ocasiones no lo vamos a entender. Nos van a pasar cosas. Yo siempre que tengo algo que me abruma, que me atormenta en mi cabeza, trato de buscar el argumento como para saber que eso viene de Dios y que me está edificando y no por el contrario me va a matar. No está fácil. Cuando la vida duele por X o Y cosas que la mayoría de las veces por expectativas, ¿verdad? Pasa que pues no lo entendemos y sufrimos. Pero cuando empezamos a buscar el propósito de Dios, pues Pablo le pidió que le quitara el aguijón 3 veces porque pues él sanaba a todo el mundo y decía yo, ¿cómo? ¿Por qué tengo que seguir con este dolor aquí? Y de alguna manera Dios le dijo, mira, ¿sabes qué? Bástate con mi gracia, porque en tu debilidad es que yo voy a mostrar mi poder. Entonces de repente en nuestro sufrimiento Dios se va a manifestar con poder y podemos tratar de ¿cómo se llama? De glorificar a Dios con nuestro sufrimiento, por nuestro comportamiento. O sea, ¿cuál es el resultado de cómo es nuestro caminar, o cómo es nuestro comportamiento, o cómo es nuestra reacción en medio de algo que nos cuesta, o que nos duele, que nos hace sufrir? Eso puede ser algo muy grande para las personas que están fuera de la comunidad de fe, o incluso los que están empezando en nuestra comunidad de fe. ¿Ok? Y pues ya llega después la relación entre los jóvenes y los ancianos. ¿Ok? Y la conclusión. El sufrimiento en Pedro, duración del sufrimiento, el propósito del sufrimiento. ¿Quién me lee Primera de Pedro del 1 al 7, por favor? Para que veamos un poquito del propósito del sufrimiento. Leo, Ajá. esta es en TLA. Pedro, que soy enviado a Jesucristo a anunciar a anunciar su mensaje. Saludo a todos los cristianos que viven como extranjeros en las regiones de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. De acuerdo con su plan, Dios, el Padre, decidió elegirlos a ustedes para que fueran su pueblo. Y por medio del Espíritu Santo y de la muerte de Jesucristo, Dios los ha limpiado de todo pecado para que lo obedezcan. Deseo que Dios los ame mucho y les permita vivir en paz. Alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha hecho nacer de nuevo y nos ha dado una vida con esperanza. Esto lo ha hecho Dios por su gran amor hacia nosotros y por el poder que mostró cuando resucitó a Jesucristo de entre los muertos, y de que nos dará todo lo que nos ha prometido y que tiene guardado en el cielo. Lo que nos ha prometido no puede destruirse ni mancharse, ni marchitarse. Ustedes confían en Dios y por eso Él los protege con su poder, para que puedan ser salvados tal y como está planeado para los últimos tiempos. Por eso, aun cuando por algún tiempo tengan que pasar por muchos problemas y dificultades, alégrense. La confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Así, cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios, porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Muy bien, ¿entendimos el propósito? El sufrimiento es para ponernos a prueba y para que luego seamos aprobados en nuestra constancia, en nuestra perseverancia. Y pues otra vez vuelvo a esto: buen siervo fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Así que aférrense bastante
a que el propósito del sufrimiento nos conviene. No tiene sentido humano para nosotros sufrir para tener una recompensa. Pero pues los corredores, los que hacen ejercicio, ¿será que no les duele cuando apenas tú corres 1 kilómetro y te mandan a correr 5? Ya por ahí empieza que se te va el aliento, que casi que te sientes que te mueres. Pero aún por eso, estás corriendo y quieres ganar la medalla, ¿verdad? Quieres ganar el primer lugar. Tu propósito es tener una satisfacción. Y pues en medio del sufrimiento entender que tenemos una recompensa, ¿no? Eso es el tema o más o menos lo que Pedro nos quiere decir con esto, ¿no? Y pues bueno, habla de sufrimiento no merecido, que es lo que yo les comentaba ahorita, que pues que sufran, no vayan a sufrir porque robaron, porque mataron, porque insultaron, no tiene sentido, es lógico pues, pero que sufran por hacer el bien, bueno, ahí están exaltando a Dios. Ahí es donde podemos decir, santificado sea tu nombre. ¿Ok? Amándonos con el mismo pensamiento, perdón, el resultado del sufrimiento. No sé si quieren leer esa, Pedro 4, segunda de Pedro 4, del 1 al 6. Leo, Nabil. Porfa, gracias. Ya, voy, Nabil. Ok, del 1 de Pedro 4, del 1 al 6. Sí, Okay. por favor. Ustedes deben estar dispuestos a sufrir, así como Cristo sufrió mientras estuvo aquí en la tierra. Si ustedes sufren como Cristo, ya no seguirán pecando. Esto demostrará que han dejado de seguir sus malos deseos y que dedicarán el resto de su vida a hacer lo que Dios quiere. Por mucho tiempo, ustedes vivieron haciendo lo mismo que hacen los que no creen en Dios. Tenían vicios y malos deseos. Se emborrachaban, participaban en fiestas escandalosas y lo más terrible de todo, adoraban ídolos. Pero como ustedes ya no se juntan con ellos, ahora ellos hablan mal de ustedes. Pero ya tendrán que darle cuentas a Dios, el juez que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Para eso anunció Cristo la buena noticia, aún a los muertos, para que después de que Dios juzgue por lo que hicieron en vida, sus espíritus puedan vivir con Dios. Muy bien. Entonces, el resultado del sufrimiento es algo positivo para nosotros. Nos da una transformación, nos hace mejores personas y pues, como quien dice, vamos a ganar la corona de la vida. ¿Ok? Ok. Versículos difíciles de Primera de Pedro. Mira, estos versículos, lo voy a leer. Es un versículo que nadie, la idea no es que alguien tenga razón de qué piensa de este versículo, ¿no? Pero si alguien quiere opinar de esto, pues, opine. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, en los que otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras preparaban el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueran salvadas por agua. Hay muchas posturas de todo esto. No sé si alguien se puso a investigar un poquito de este versículo, encontró algo. A ver, ¿alguien quiere decir algo de esto?
Bueno, yo miro esto y me voy 1 o 2 versículos antes. Muchas veces nos ayuda mucho ver el antes y lo que dice después de este versículo, ¿no? Entonces, aquí hay una asociación del bautismo en agua que Juan predicó, tiene que ver con una ceremonia donde se manifiesta salvación. Yo lo veo como que, de alguna manera, en los días de Noé, a través de las aguas, ellos fueron salvos. Entonces es como, pudiera ver, yo lo puedo ver como una representación de esa salvación en aquel momento, como preparando el terreno para Jesús, ¿no? De lo que él hizo en su ministerio y de cómo una cosa hila con la otra. ¿Okay? Cómo una cosa hila con la otra, cómo viene esto, cómo se prepara y cómo van siendo las cosas. Esa es la mirada que yo le doy. Si alguien lo leyó y quiere decir algo, hable ahora o calle para siempre. Y pues, a la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, Marcos y yo, mi hijo, os saludan. Hay que leer un versículo antes también. Ya no lo recuerdo. Y venía pensando en eso para compartirlo con ustedes. ¿Ok? Yo puedo pensar un poco en esto y lo que me viene a mi mente, ¿verdad? Porque cuando hablan de Babilonia, en su momento fue cuando el pueblo de Israel estuvo oprimido y fueron ¿cómo se llama? Cautivos en Babilonia, ¿verdad? Y pues en medio de esa cautividad, ¿verdad? Estoy seguro que muchos se arrepintieron de sus pecados, porque en algún momento, no sé si fue en Jeremías, el Señor le mandó a su pueblo que aún estando oprimidos y cautivos en Babilonia, les mandó a decir que se casen a sus hijos, construyan casas, siembren la tierra, saquen fruto de la tierra, aún en medio de esa adversidad, ¿no? Entonces tiene que ver como que, pues tú estás obstinado de lo que te está pasando y yo creo que en medio de esa obstinación, arrepiéntete y mira lo que Dios tiene para ti a pesar de la adversidad. Pero en este caso, cuando yo veo esto, cuando veo que la iglesia en Babilonia, yo pienso, como yo visité las cárceles, a mí se me viene a mi mente los que están privados de libertad y las iglesias que se formaban dentro de la cárcel. Y la cárcel definitivamente es una Babilonia, donde están cautivos, por supuesto que por sus propios pecados, ¿verdad? Y como que están pagando el precio de sus errores afuera. Y ojo, no son peores que ellos que muchos que están afuera, solo que los que están afuera todavía no los han agarrado, ¿verdad? Pero definitivamente yo los veo como que ellos están cautivos y de alguna manera dentro de la prisión se forman varias iglesias. Y pues ese saludo a esa iglesia que está en Babilonia, yo la miro como esa iglesia que está cautiva en algún lugar de cosas muy malas, ¿no? Y pues Pedro, de alguna manera, es lo que yo veo, ¿ok? No tomen esto como algo determinante, como que esa es la verdad y más nadie se la sabe. Pero yo lo miro de esa manera. Entonces, llevémonos eso un poquito, reflexionemos en esos versículos, a ver qué les dice Dios de esto. Si quieren me pueden escribir luego por lo que pudieron ver o sentir o percibir de esto, o incluso con Yareni, y pues hacemos un feedback de todo esto, ¿no? Pero bueno, ya terminamos con Primera de Pedro y vamos a Segunda de Pedro. Y a mí me queda poquito tiempo, ¿ok? Segunda de Pedro básicamente es dirigida a los falsos maestros que están colados dentro de la iglesia. Nabil, Franci tiene la mano levantada. ¿Perdón? Franci va a decir algo. Sí, porfa. Mi hermano,
Para agregar un poco ahí, porque pensé que iba a hablar de lo del hijo de Pedro, no es un hijo biológico, sino un hijo espiritual que también acompañó a Pablo. De hecho, la Biblia en Hechos dice que ese Juan Marcos, del que habla allí, prestaba su casa para que fuese predicada la palabra. Sí, gracias. Sí, definitivamente así, así como Pablo le decía a Timoteo también, es lo mismo, como un discípulo de él. Sí, tienes razón. Muchas gracias por la aclaratoria. ¿Ves? ¿Ves? Dale un punto por eso, Yaremi, ¿oíste? Si le falla en otro, tú le sumas ahí. Ya va que... Espérame. Ajá. Ah, vale, se me volvió a cerrar. Ya, espérame un segundo. Ya va, muchachos. Perdónenme aquí que se me cerró. Ya estamos casi en lo último. Ay, Dios, otra vez. Espérame. Las cosas táctiles aquí, esta tecnología nos atropella la tecnología y pues, ¿qué les puedo decir? Ajá, vámonos, otra vez. Bueno, de los falsos maestros en Segunda de Pedro, ¿verdad? Otra vez el autor Pedro, para que se los repito, ¿verdad? Solo que fue a los mismos creyentes de la primera carta y la fecha de que lo escribió es entre el 66 y el 68. Fue escrita ya al final de la vida de Pedro, quien fue martirizado en Roma por órdenes de Nerón, ¿verdad? Enviado desde Roma. El propósito, alentar a los creyentes a permanecer firmes en la fe, alentarlos sobre las falsas enseñanzas, ¿ok? Porque recuerden que seguía la gente en el tema de la persecución, pero también había gente que quería distorsionar todo esto. Muchachos, denme un minuto. Voy corriendo al baño y vengo, porque ya me dio frío aquí y ya vuelvo. ¿Está bien? Me dan un chancecito de 2 minutos. Marco, ¿puedes continuar tú? Tú sí eres mala conducta, chamo. Apenas sale el profe, te pones a cebulla. Dale, que tú eres un buen discípulo, dale. Ajá, Segunda de Pedro habla de los falsos maestros. Si Ajá. alguna vez Michael se pone a darle clase, no le hagan caso. No, esa no es mi área, esa no es mi área. Jeremy está prestando atención, así que ponte pila. Lo que pasa es que tengo apagados los micrófonos porque hay mucho eco cuando comparto la presentación. Cuando en el versículo anterior que hablaban de Babilonia, también he leído que se refiere, es como una palabra clave que se refería a la gente que estaba en Roma. Lo que pasa es que le ponían eso porque recuerden que con la persecución, pues ellos eran, ¿cómo se llama? Ellos eran revisados, eran personas que estaban muy cuestionadas, entonces trataban de escribir con palabras que nos mantuvieran tanto a ellos como remitentes, como a los que recibían las cartas, protegidos. Déjenme ir a presentar otra vez. Navi, se portaron muy bien mientras tú no estuviste, muy bien esos muchachos. Ah, qué bueno, lástima que me lo perdí. Pues mira, definitivamente gracias por ese aporte, Yareli, porque eso tiene que ver con un contexto más histórico, ¿verdad? Y pues definitivamente sí, eso también sucede. Yo no lo había mirado por ese lado. Ven que no me las sé todas, tienen que seguir investigando. Entonces, bueno, eso por ese lado, pero por el otro lado yo puedo mirar eso. Fíjate, yo veo según mi contexto, ¿no? Y también es válido. Porque lo importante es qué color le damos a esto que estamos haciendo o cómo lo estamos caminando, ¿no? De todas maneras, voy a investigar un poquito más de eso. Pero bueno, ok, entonces, Pedro fue martirizado en Roma por órdenes de Nerón, ya eso lo leí, ¿verdad? El propósito, alentar a los creyentes a permanecer firmes en la fe, alertarlos sobre las falsas enseñanzas,
Pedro hizo un llamado a los cristianos a crecer en conocimiento del Señor para que pudieran detectar y combatir la creciente apostasía. Miren, hoy en día, incluso, como los testigos de Jehová, se conocen la Biblia como no tienes idea, pero la manipulan a su conveniencia. Empiezan hablándote de Cristo y luego lo sacan del juego. Entonces, por eso este material, el conocimiento sirve no para refutar, sino para saber dónde estamos parados. ¿Ok? A quién debemos escuchar, a quién no debemos escuchar, cómo debemos caminar, ese tipo de cosas. ¿Ok? Porque si van a llegar personas a querer meternos cosas en la cabeza. Entonces, es triste que nosotros, pues, en este caminar no tengamos las ganas de tener el conocimiento, pero vuelvo y les repito, que el conocimiento que queremos tener no sea utilizado para exaltarnos como mejores que los demás, sino precisamente para que podamos crecer en humildad y estar más firmes, parados en el terreno de lo divino, de lo espiritual, de lo eterno. ¿Ok? Esa es la postura que nosotros deberíamos tener. Entonces, Pedro hizo un llamado a los cristianos a crecer en gracia, conocimiento, en gracia, conocimiento del Señor, para que pudieran detectar y combatir la creciente apostasía. Eso lo leí, ¿verdad? Perdón. Enfatizó fuertemente la autenticidad de la palabra de Dios y el seguro regreso del Señor Jesús. En medio del sufrimiento y en medio de lo que la gente quería distorsionar la palabra de Dios, él les reafirmaba todas estas cosas, ¿no? Entonces, les fortalecía en cuanto a darle ánimo, en cuanto a los cimientos de la fe, en cuanto a los fundamentos de lo que tenían y debían creer. ¿Ok? Entonces, pasos a seguir para crecer en la gracia. En 2 de Pedro 1, de 3 al 11. Más o menos vamos a ir hablándole según la presentación. ¿Qué significa participar, recibir o compartir la naturaleza divina? Cuando participamos en la naturaleza de Dios, ¿cuándo participamos en la naturaleza de Dios? Cuando nacemos de nuevo. Es la respuesta, ¿verdad? Entonces, el proceso de participar en la naturaleza de Dios por gracia, desde el principio hasta el fin, eso es algo que no se acaba. Cuando nacemos de nuevo, seguimos siendo procesados todo el tiempo hasta que la muerte, o mejor dicho, hasta que pasemos a vida eterna. O sea, porque de alguna manera confesamos que morimos a la carne, ¿verdad? Pero tiene que ver con nuestras acciones, nuestro pensamiento y nuestro corazón. Pero luego, cuando partimos de aquí, literalmente morimos a la carne, pero vivimos a la eternidad con el Espíritu, ¿verdad? Entonces, esa debe ser nuestra esperanza. La gracia es la mano que extiende el conocimiento de Dios hacia nosotros, ¿verdad? Y la gracia nos da poder para crecer a la imagen de Cristo. Recuerden que es algo que no merecemos. Fue el perdón de los pecados, fue el ser salvos, fue el ser apartados para santidad. Ese tipo de cosas son los beneficios que tuvimos a través de la gracia. ¿Ok? Pedro dice a los creyentes poniendo toda diligencia para crecer en la gracia, exhorta a los creyentes a ser maduros en su fe, añadiéndola a ella específicas virtudes cristianas, a fin de convertirse en cristianos, en creyentes productivos y eficaces en su conocimiento, en su conocimiento del Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, él primero coloca la fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, el afecto fraternal, la piedad, el amor, él los menciona, ¿verdad? Entonces, toda palabra, toda escritura inspirada por Dios es útil para redarguir, corregir, para instruir en justicia. Eso es como que dice la recomendación de Pedro para que pongamos atención pues en el tema de las escrituras, ¿no? Que nos sirva para eso.
Entiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Este es un argumento para contrarrestar lo que los gnósticos del momento y los que venían de esos falsos maestros que venían a meterle cosas en la cabeza de ellos, ¿no? La palabra de Dios es una lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino. Todo esto va reforzando el hecho de que nosotros crezcamos en el conocimiento. ¿Ok? Por eso les decía al principio que tenemos que crecer en el conocimiento, no para sentirnos más, sino para que nadie nos engañe con respecto a eso. Pero ojo, no nos van a engañar no solamente por nuestro conocimiento, nos van a engañar porque humildemente nos estamos cometiendo la voluntad de Dios. Cuando Dios ve eso en nosotros, Él empieza a revelarnos poco a poco las cosas. Recuerden que cuando los discípulos estaban con Jesús, Jesús más de una vez le quiso revelar cosas y ellos no lo entendían. No lo entendían y muy bien aquí lo dice en el material. O sea, hasta que no vino Pentecostés y descendió el Espíritu Santo sobre ellos, pues todo fue transformado. Sobre todo por Pedro, porque Pedro era que, o sea, negó a Jesús 3 veces. Aparte de eso, huyeron cuando lo fueron a agarrar, agarraron a Jesús. Aparte de eso, en su momento él sacó la espada y le cortó la oreja al centurión. O sea, tantas cosas que sucedieron que no estaban alineadas a la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas, ¿verdad? Son las transformaciones que va haciendo Dios en nosotros, ¿no? Por eso es que el conocimiento es algo que es vital para que no nos movamos del terreno de lo que nosotros, de la fe. O sea, que no seamos distorsionados, ¿verdad? Debemos estar atentos a la escritura como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Estar en guardia contra los falsos maestros, ¿verdad? Pedro compara la profecía verdadera con los falsos maestros. Los profetas falsos estaban entre los creyentes tal como estaban entre los israelitas. ¿Okay? Denuncian a los falsos maestros, describen su conducta, su condenación y sus características, y quienes también hacían burla de la segunda venida del Señor. O sea, él está mostrando más o menos sus características, la conducta, el hecho de la burla. En estos tiempos todavía la gente se burla de nosotros. Ay, mira, aquí le dicen, a los cristianos dicen los aleluya, porque pues ya saben, ¿no? Y pues los falsos maestros eran personas que se están infiltrando dentro de la iglesia. El comportamiento de esas personas era engañosas, con pecados sexuales, eran avaras, atrevidos, rebeldes, porfiados, se mantienen en el error, no tenían temor de Dios, eran falsos profetas, charlatanes que engañaban a los cristianos inmaduros y se lucraban de ellos. Miren, muchas personas que están llegando nuevas, de alguna manera manipulan, porque como que confiesan a Dios, muchos confiesan a Dios con la boca, pero no con el corazón. Entonces pudiéramos meterlo dentro de los falsos maestros, porque no lo confiesan con la boca para sacar lucro de ellos. Y en Hechos, o en pasajes anteriores de otras cartas, podemos ver precisamente de Hechos, cuando algunos pedían, yo quiero de eso, pero lo querían para sacar lucro de ellos. ¿Me explico? Entonces, eso todavía en la actualidad sucede. Y pues no es difícil que veamos que en aquella época sucedía y aquí todavía está sucediendo. Pero también sucede que en medio de esto, o sea, yo le explico a la gente, tú eres una persona que recién te convertiste y en medio de que recién te convertiste, no vas a cambiar tus hábitos de la noche a la mañana. Y el ejemplo que yo pongo es, una persona que pesa 300 kilos no te va a rebajar a 80 kilos de la noche a la mañana, ¿verdad? Es un proceso. Entonces, no podemos juzgar al que pesó 300 kilos porque no ha rebajado los otros 220 kilos que tenía que rebajar de un solo golpe. Es una obra que el Espíritu Santo va haciendo en nosotros y nos va a ir transformando.
¿ok? Y esas cosas, pues yo, no me dejará mentir mi esposa, pero no la tengo aquí, de los cambios que Dios ha hecho en nuestras vidas en el matrimonio y ¿cómo se llama? Que me han favorecido y me han ayudado a crecer, ¿verdad? En esto, y tiene que ver con mis acciones, con mi manera de afrontar los problemas. Pero bueno, acciones introducían enseñanzas herejicas, destructivas, negaban la soberanía de Dios y la segunda venida de Jesucristo. ¿Ok? Habían conocido la palabra de Dios y la distorsionaban a su conveniencia, que es lo que hacen las otras sectas religiosas en la actualidad, ¿verdad? Por eso decimos que son falsas doctrinas, ¿verdad? Y vienen engañando a la gente en otros lados. Muchas veces no están tan metidos dentro de nuestra comunidad, sin embargo hay que tener cuidado, pero si están en otras comunidades y cuando te vienen a predicar, tú puedas refutar con el conocimiento, pero en un amor que más bien los convenzamos a ellos de que puedan arrepentirse, venir para este lado, y no que ellos con su supuesto conocimiento nos dejemos engañar porque nosotros no hemos investigado más. ¿Ok? Vivir una vida santa porque el Señor viene. Eso tiene que ver con que no bajemos la guardia. No bajemos la guardia, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, el cual los cielos pasarán, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no debéis vosotros andar en santa y piedad, deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios? Enseñó que para los cristianos la segunda venida de Cristo es el incentivo para una vida santa. Nos va a sorprender. A veces, nada, yo creo que hoy hago esto y no va a pasar nada. Y el problema no es que no pase nada, pues porque sí te puedes morir de un infarto haciendo lo malo y ¿qué sabemos? No sabemos. O sea, Dios tiene la última palabra, ¿verdad? Pero el problema grande es que empezamos a darnos permiso para volver a hacer lo malo. ¿Ok? Y es parte de lo que Pedro señala como que tengamos mucho cuidado. ¿Ok? Recuerda a los creyentes la certeza del juicio de Dios sobre los impíos y destaca la paciencia y la misericordia de Dios al retrasar el cumplimiento de sus promesas de regresar. Por eso es que Pedro, está el versículo de Pedro que dice que Dios no retarda sus promesas, sino que es paciente con cada uno de nosotros para que todos nos arrepintamos, ¿verdad? Por eso Pedro hace hincapié en todo esto. Entonces, tengamos eso presente, ¿ok? Tengamos presente todo esto para que no nos dejemos engañar. No sé si quieren preguntar algo, si quieren alguna aclaratoria de algo más, si no están de acuerdo. Me quedan 9 minutos y voy pasado. No se sientan presionados. ¿Todo bien? ¿Estamos claros? ¿Sí? Ok. Bueno, muy bien. Pues no sé, Yareni, si tienes que decir algo. Ya por mi parte estamos concluidos. Les doy muchas gracias a ustedes por la oportunidad, por escucharme, por aguantarme. Yo aprovechar la oportunidad para agradecerte el apoyo siempre, todo este año. Ya, a menos que quieras acompañarnos como invitado, pues nos vemos ya en el próximo ciclo y recordarte y orar pues para que puedas continuar acompañándonos aquí en Nuevo Testamento de Chile y que Dios te llene de bendiciones, todas esas cosas que haces con tanto agrado para Él, para el Señor. Gracias, Yaremi. De verdad que lo hago con mucho gusto. Vuelvo y te repito, es un honor para mí hacerlo. Y la verdad es que sí debería buscar tiempo para compartir con ustedes, aunque sea de participante ahí. Pero pues, ya sabes, como no sé decir que no, los martes estoy con ustedes y ahorita me voy para un taller.
Y los miércoles facilitamos mi esposa y yo un material de matrimonio, y los jueves estamos dando puntos de partida, y los sábados estamos dando un prematrimonial a una pareja, y pues bueno. Bueno, sigues invitado permanente aquí. Gracias, Yanemi, gracias. Mientras yo pueda, lo voy a hacer con mucho gusto. Que el Señor te bendiga grandemente. Bueno, muchachos, para esta clase vamos a tener un test, una prueba que va a estar disponible en la plataforma a partir de mañana. Si no está a primera hora, pues tenga un poquito de paciencia, porque la plataforma ahorita está formando a las personas que van a sustituir a Rosario, que ustedes saben que se va para España, y entonces ha sido un poquito complicado para colocar los materiales y eso. Gracias por estar, gracias por permanecer, por participar, y le voy a pedir al profesor sustituto que está por allá, al señor Marcos, que nos despida en oración. Amén, amén. Qué bendición, mi hermano Nabil, que pueda compartir la palabra con nosotros. Realmente, a los que nos apasiona enseñar, aprendemos también enseñando. Así que es una bendición poder compartir este tiempo con usted. Gracias a Dios también por eso. Así es, gracias, Marta. Oramos entonces, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú has sido bueno y nos permites, Señor, poder tener una clase más, Señor, así como hablaba nuestro hermano Nabil hoy, Señor, y hablábamos en el libro de Santiago, que seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores olvidadizos, Señor, que lo aprendido, Señor, lo pongamos por obra, Señor, y podamos cumplir el propósito por el cual tú nos tienes acá, Señor. Te damos gracias. Gracias por la vida de cada uno de los que pudo asistir hoy a clase, Padre, porque sabemos que en tu palabra dice que el pueblo perece por falta de conocimiento, Señor, pero aquí está parte de tu pueblo preparándose, Señor, no para contender con la palabra, Señor, sino para llevar libertad, porque aquel que conozca la verdad será verdaderamente libre, Señor. Así que te damos gracias por este momento, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Muy bien. No se vayan para tomar la foto. ¿Quién me apoya con la foto? Ya me quito los lentes entonces, aunque veo borroso, pero bueno. ¿Estoy bien peinado o no? Sí. ¿Quién me ayuda con la foto? Estamos todos Michael, que va a hacer la foto. No, Tony la puede tomar. No, Tony. no estoy desde el acto, estoy del teléfono, así que no puedo. ¿Quién más? Tómalo, pues. Ajá. Ya va. 1, 2, 3. Eso. Ay, ya va. Te cortaste. 1, 2, 3. Ahora. Ahí. Listo. Listo. Gracias, Michael. Gracias. De nada. Bueno, muchachos, que tengan buenas noches. Los dejo y Toma. muchas bendiciones para todos. Un abrazo, Nabil. Gracias. 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 Muchas gracias. Igualmente. Feliz noche. Bendiciones. Gracias, muchachos. Bye, bye. Descansen.